también tenemos otra oferta del tener. Si tienes dinero, si tienes posiciones, si tienes, puedes alcanzar el éxito, ser bendecido y ser bendición. Ninguna de estas ofertas en sí es mala. Lo malo es cuando nosotros corremos desaforadamente para alcanzar una de ellas, porque se vuelve nuestro Dios y nos postramos en adoración a ese ídolo. Esa oferta se vuelve nuestro Dios. Pero también hay otra oferta, y es la gran oferta, hermanos, y es de la que hoy yo le quiero hablar. De la gran oferta que hizo un día Dios a un hombre que le creyó, un hombre que le obedeció. Pero yo no le voy a hablar de esas cualidades de ese hombre. Yo les voy a decir cómo ese hombre pudo vivir en su vida, en la vida de los que estaban a su alrededor y en la vida de todos nosotros, porque ese hombre ha influido en nuestra vida. Él pudo cambiar su manera de vivir, él pudo cambiar su manera de pensar, pudo cambiar su manera de actuar y pudo cambiar su manera de vivir. ¿Cómo lo hizo? Creyendo en la oferta, haciéndola suya y viviendo para alcanzarla. Y la gran oferta se encuentra en un pasaje muy especial. Y nos dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Póngale su nombre hoy, hermanos. No se quede con el nombre de Abraham. Póngale su nombre: Juan, Jorge, Gerardo, Josefa, el nombre que usted tiene. Póngale ese nombre a esa gran oferta que Dios está haciéndole, y haga lo que hizo Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y seguimos viendo cómo esta poderosa declaración fue hecha por Dios a un hombre común y corriente, un hombre normal, como tú y como yo. No tenía nada de extraordinario. ¿Saben qué era lo extraordinario, hermanos? Lo extraordinario era la oferta que se le estaba haciendo y de quién provenía. Esa oferta provenía del que todo lo puede. Esa oferta provenía del Dios eterno, del Dios soberano, que quiere cambiar no solo la historia de Abraham en ese momento, sino la historia de tu vida. Ese es la oferta más grande y más especial que nos pueden hacer. Si tú hoy de aquí sales creyendo que esa oferta puede cambiar tu vida, hermano, te voy a decir que vas a ser bendecido. Serás bendición y podrás bendecir a las naciones de la tierra. Y las naciones de la tierra son tus hermanos, tus familiares, tus amigos y todos aquellos que están a tu alrededor. Y esa es la misma oferta que Dios te hace a ti hoy. Te bendeciré. Serás bendición y podrás bendecir a las naciones de la tierra. ¿Y qué es bendición? Hermanos, bendición es hablar bien. Además de ser un término hebreo compuesto, bendición significa hablar bien, halagar, celebrar. Entonces vemos cómo Dios quiere que nosotros cambiemos nuestros pensamientos para que empecemos a hablar bien y nuestra vida sea transformada y nuestra vida sea cambiada a través de nuestros pensamientos, que se convierten en acciones y luego se convierten en hábitos en nuestra vida. Seguimos. Entonces vemos
que las escrituras nos dicen que Abraham era ¿de dónde? De Ur, de la religión de los caldeos, una región sumamente pagana, en una región en donde no se conocía a Dios. Dice la palabra que desde el tiempo de Noé, las personas después del diluvio se olvidaron de Dios y habían pasado 10 generaciones y nació Abraham en Ur de los caldeos, una región en donde se practicaba la adivinación, la astrología, la magia, todas esas cosas que no agradaban a Dios. Pero allí Dios fue y se acercó a un hombre y lo llamó y le dio esta declaración: vete de tu tierra, sal de tu tierra, sal de tu parentela, deja el lugar en donde vives. La oferta divina era de bendición, pero implicaba una condición. ¿Qué implicaba, hermanos? Un cambio total. Abraham estaba siendo llamado a dejar su cultura, sus costumbres, a dejar todo lo que él conocía, a dejar los dioses paganos y adorar un solo Dios. La oferta era: cambia de Dios, que yo te voy a bendecir. Y quiero que tú tengas un nuevo gobierno, una nueva cultura, la cultura del reino de Dios, en donde Dios es el que gobierna, en donde las leyes son dadas por Dios, en donde las normas y las costumbres son dadas por Dios. Y nos damos cuenta que en nuestra ciudad se ha sacado a Dios de las escuelas, se ha sacado a Dios de las casas, de los hogares. Y hoy tenemos grandes problemas con las personas con las cuales convivimos. Ya la gente no tiene esperanza. Estamos viendo cómo se suicidan, cómo hacen cosas que no son correctas, cómo se matan unos a otros, cómo manejan su vida de una manera tan equivocada, hermanos. Pero Dios llama a Abraham y le dice que quiere que tenga una nueva manera de vivir, una manera en donde Dios sea su Señor, en donde Dios gobierne su vida para poder bendecirlo. Y hoy Dios también nos está diciendo a nosotros: si quieres ser bendecido, sal de tu tierra, sal de tu casa, sal de tu parentela, deja las costumbres que no me agradan. Dios sabía que Abraham practicaba cosas que no eran agradables y sabía que tenía que sacarlo de ese entorno para poder bendecirlo. Y hoy Dios nos está diciendo lo mismo: sal, deja la manera de vivir como viven ellos. No festejes, no hagas tus festejos como ellos los hacen. Empieza a vivir de una manera diferente. Y cuando tú y yo hacemos eso, hermanos, al igual que Abraham lo hizo, salió de su tierra, de su parentela, dejó sus costumbres, dejó su cultura, dejó de actuar como actuaban en Ur, fue bendecido. Y tú también serás bendecido cuando tú implementes las leyes del reino de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia. Cuando tú lleves a Dios a tu hogar, verás la bendición de Dios. La única manera de ser bendecido es cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Es una transformación total, pero de pensamientos y de acciones que no agradan a Dios. Seguimos. Sí. Abraham tenía que tomar una decisión. ¿Y qué creen que hizo Abraham, hermanos? ¿Qué creen ustedes que hizo Abraham? Dice que Abraham de pronto lo pensó, lo meditó, tomó decisiones en consecuencia y decidió creer en esa oferta. Abraham tomó la mejor decisión y es la decisión que Dios está esperando que tú tomes hoy para empezar a bendecirte, para empezar
a hacer que tú seas bendición y que puedas llevar bendición a las naciones de la tierra. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, vete de tu casa y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Nosotros aquí en la costa tenemos una cultura, ya todos la conocemos, ¿verdad? El no pago, el tomar fiado, de pronto el tener varias mujeres, los varones, el de pronto convivir con la novia y si le gusta y si le conviene y si puede seguir viviendo con ella y tener hijos. O hay otra también que las personas de 50 años todavía viven en la casa de mamá y papá, en hotel mami, en hotel papi, porque no quieren casarse, porque no quieren hacer un hogar diferente. Y Dios nos está diciendo: sal de todo eso, deja de practicar esas cosas que a mí no me agradan, para poder bendecirte, para poder hacer cosas grandes contigo, para poder hacer de ti una bendición para los demás. La gente está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, hermano. Tú y yo somos hijos de Dios y la gente, el mundo está esperando ver que tú eres diferente, que en tu vida se practica una relación con Dios, no una relación, sino una relación con Dios, en donde tú hablas con Dios, tú te comunicas con Dios, tú adoras a Dios, tú le sirves a Dios y tú haces cosas que allá afuera no hacen y que te permiten vivir una vida llena de bendición. Entonces vemos que esta oferta demandaba un cambio de Dios. Abraham decidió cambiar de Dios. Dice que Abraham oyó la oferta. Y dice el versículo 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. La oferta estaba dada. Ya Abraham había empezado a hacer los cambios. Dice que Abraham salió de Ur de los Caldeos. ¿Y sabe qué hacía Abraham? A todo lugar al cual llegaba, hacía un altar de adoración a Dios. Y todas las personas que estaban alrededor de Abraham eran tocados por Dios, eran cambiados, eran transformados, porque donde llegaba Abraham no adoraba a los ídolos, no hacía lo que hacía antes en Ur, sino que por el contrario, él empezaba a adorar a Dios. Yo me imagino que hacía los cultos, así como tú y yo los hacemos. Me imagino que predicaba la palabra y le enseñaba a las personas la gran oferta que Dios le había hecho. Y se las transmitía a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y vemos cómo Abraham pudo ver toda la bendición de Dios porque hizo la transformación de su mente, de sus acciones. Entonces vemos que esa oferta que hizo Dios a Abraham también se la hizo a otro Abraham. Pero ese Abraham es Abraham Muelle. ¿Quién conoce a Abraham Muelle? Cuéntenme. Nuestro hermano pastor Jorge Muelle recibió la oferta. Sal de tu tierra, sal de tu casa, sal de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación y bendeciré a los que te bendijeren y tú serás bendición. Y Jorge Muelle no lo dudó, se vino con la pastora Ana María, sus hijos, y empezó a ellos a enseñarle una nueva cultura, a cambiar la manera de pensar de sus hijos, a cambiar la manera de actuar de esos muchachos y de las personas que empezaron a creer en esa promesa. Eso fue hace más
de 20 años, hermanos, 28 años exactamente, mírenlo, aquí lo dice, 28 años. Y empezó la transformación, imperceptiblemente, hermanos, porque ese es el Evangelio. No nos damos cuenta los cambios que va produciendo en nuestra vida. Pero cuando miramos atrás, 3, 4, 5 años, nos damos cuenta que Dios nos cambió. Ya dejamos de festejar un cumpleaños con una rumba, con alcohol y de pronto con drogas, qué sé yo, sino que hacemos un altar a Dios. Cuando hay un matrimonio, hacemos un altar a Dios. Levantamos delante de Dios esa pareja y le decimos: Señor, guarda ese matrimonio. Señor, bendice ese nuevo hogar. Señor, haz cosas grandes, maravillosas con esta nueva familia. Empezamos a vivir una cultura diferente, la cultura del reino de los cielos, en donde las normas, en donde las leyes son totalmente diferentes a la del mundo. Y viene Jorge Muelle, Abraham Muelle, y empieza a transformar toda esta región con el Evangelio, a hacer un trabajo grande, hermanos. Y por eso estamos hoy tú y yo aquí reunidos, porque Él se tomó la tarea de transformar con sus acciones a todo aquel que se acercaba a Él, a todo aquel que creía en esa promesa. Y hoy en día Él tiene una red apostólica y está hasta en el exterior trabajando para cambiar la cultura que en ese país hay. Una cultura en donde no se alaba a Dios, en donde no se cree en Dios, pero allá está la red apostólica, una iglesia hija de la red apostólica del pastor Abraham Muelle, haciendo una nueva cultura, la cultura del reino. Y eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer, la cultura del reino. Donde vayamos, donde nos movamos, donde trabajemos, donde estudiemos, donde estemos asentados, allí ser bendición para otros. Con nuestro testimonio, ser un agente de cambio en esta sociedad que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y lo mismo tiene que suceder con nosotros, así como sucedió con nuestro Abraham Muelle, así tiene que ocurrir en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hogares. Tenemos que ser agentes que transformen esta sociedad. Tenemos que ser bendición. Tenemos que llevar bendición y ser portadores de bendición. Y vemos cómo el versículo 3 dice, el 2 dice que todo lo iba a hacer Dios. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Abraham era conocido como el padre enaltecido, eso significaba el nombre de Abraham. Pero cuando conoció a Dios, cuando escuchó esa oferta que transformaría su vida, cuando empezó a hacer los cambios que se requería para vivir una vida diferente, agradable a Dios, Dios le cambió el nombre y le puso a Abraham, que significa padre de multitudes. Y porque Abraham obedeció, porque Abraham creyó, porque Abraham hizo lo que Dios le pidió, hoy estamos tú y yo aquí reunidos, hermanos. Estamos aquí porque Él es nuestro Padre Abraham. Por la fe Él es nuestro Padre. Y también estamos aquí porque el pastor Jorge creyó. Porque el pastor Jorge dejó su estilo de vida y empezó a vivir una vida que agradaba a Dios. Y también vemos una oferta, la oferta de bendición no solamente es para ti, sino que además dice que bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren los maldeciré. Dios mismo se encargó de bendecir a Abraham. Dios mismo se encargó de cuidar de que Abraham prosperara,
de que Abraham pudiera alcanzar todo ese propósito para el cual él lo llamó. Dios mismo se encargó, lo cuidó de sus enemigos, lo protegió, lo guardó, lo enalteció, le dio bendición y fue un hombre tan próspero que pudo bendecir a todos sus hijos, a todas sus generaciones venideras. Asimismo ha ocurrido con nuestros pastores Jorge Muelle. Miren todo lo que Dios ha hecho en este lugar, cosas grandes y maravillosas que nosotros ni siquiera nos imaginábamos, pero Dios lo ha hecho. Ha engrandecido el nombre de la familia Muelle y todos los que bajo sus alas se han venido a cobijar, han tenido la bendición que reposa sobre la vida de nuestro pastor. Pero aquellos que se han levantado en contra de ese ministerio, en contra del llamado de Dios, hermanos, Dios mismo ha enviado reprensión sobre ellos, porque Dios guarda que su plan y su propósito se cumplan. Dice que bendecirá a los que nos bendijeren, pero a los que nos maldijeren, Él mismo los maldecirá. Cuidémonos de que Dios se vuelva nuestro enemigo cuando nosotros hagamos cosas que no agradan a Dios. Acuérdense, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de hablar y nuestra manera de vivir. Tenemos que ser portadores de esa bendición. Entonces tenemos un llamado grande, grandísimo, hermanos, porque allá afuera están esperando que tú cambies, esperando que tú vivas una vida que agrade a Dios, esperando que tú hagas lo que Dios te ha dicho que debes hacer para poder bendecirte, para poder hacer de ti una bendición y que tú puedas dar de la bendición que Dios te ha dado. Lo mismo que hicieron nuestros pastores, lo mismo que hizo Abraham. Así tú y yo tenemos que hacer, hermanos. Tenemos un gran llamado, tenemos una gran oferta, pero que tenemos que tomar decisiones de cambio, decisiones al interior de nuestra vida, al interior de nuestro hogar. Tenemos que hacer ajustes, hermanos. Esos ajustes se tienen que hacer para poder agradar a nuestro Dios y a nuestro Señor. También dice la palabra que dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren esto tan especial. Cuando Abraham obedeció a Dios, salió de su lugar, dejó su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, dejó de adorar ídolos y se fue al lugar que Dios lo llamó. Donde él iba pasando, iba implementando la nueva cultura, la del reino de Dios. Iba haciendo que la gente que lo conocía, la gente que estaba a su alrededor, se convirtiera al Dios eterno, que conociera las maravillas de Dios, que viviera de acuerdo a su palabra. Y fue bendición para todos los que se acercaron a él. Pero también dice la palabra que será bendición para todas las naciones de la tierra. Dice la palabra que Abraham efectivamente se volvió una bendición para todas las familias de la tierra. Pero vemos cómo cuando una cosa Abraham no implementó en su vida, ¿sabe? Él no pudo dejar la mentira, no pudo sacar la mentira de su vida. Y eso afectó sus generaciones venideras. Vemos a un Jacob, a un nieto de Abraham, engañador, usurpador. Vemos cómo eso afectó su generación. Cuando nosotros no sacamos esas costumbres, esas cosas que no le agradan a Dios, no las aborrecemos, no las apartamos, eso afecta no solamente tu vida, sino la de tus hijos, y la de tus hijos, y la de tus hijos, tus generaciones venideras. Tenemos que ser cuidadosos, hermanos. No
minimizar los pecados, porque el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, pero el que los encubre no prosperará. Abraham tuvo consecuencias por no dejar algunas cositas que no consideró, me imagino yo, como que de pronto tan importantes, a pesar de que él cambió de Dios. Su único Dios era Jehová de los ejércitos, su único Señor. Y aun cuando le pidió a su hijo, él se lo entregó. Porque hermanos, a veces nosotros cambiamos de ídolos. Creemos que solamente los ídolos son los que hay en los, de pronto, los que vemos allá en los monumentos, eso, los ídolos, los santos. No, hermanos, a veces nuestros hijos se convierten en nuestros hijos. Nuestro esposo se convierte en nuestro ídolo. Nuestro trabajo se convierte en nuestro ídolo y nos apartamos de cuidar el dador de la bendición para cuidar la bendición. Y cuidémonos de esas cosas también nosotros. Cuidémonos de apartarnos del dador de la bendición. Cuidémonos de dejar olvidado a aquel que nos llamó, aquel que nos hizo una oferta tremenda, una oferta maravillosa, una oferta extraordinaria. Cuidémonos de olvidarnos del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y dice la palabra que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una oferta tan especial, hermanos, tan grande, que dice que cuando Dios bendice a Abraham, no solo va a bendecirlo a él, sino que lo hace bendición, lo cambia, lo transforma y hace que él bendiga a todas las naciones de la tierra. Hace que sea bendición para muchos, para aquellos que lo conocen, para aquellos que no lo conocen, para todos aquellos que están a su alrededor. Así igualmente ha ocurrido en nuestra Iglesia Centro Bíblico Rodadero. Hoy vemos una generación nueva que está trabajando con la niñez, y yo veo cómo el pastor Vladimir trabaja con los jóvenes, hermanos, cómo Melissa trabaja con los niños, cómo el pastor Igor está trabajando con las familias, en los grupos, con las parejas, en los grupos familiares se trabaja con las personas que no conocen al Señor, y vemos cómo se está transformando esta nueva generación. Vemos, el domingo yo veía cómo el pastor Vladimir invita a todos los jóvenes, a todas las personas que quieran venir a ver el partido de Colombia allá, y los congrega a todos, y vemos a los pequeñitos allá adelante sentados, a los más grandes aquí festejando el gol de Colombia, festejando el triunfo, hermano, y no lo festejamos con una botella de licor, y no lo festejamos con un cigarrillo o de pronto con música estridente. ¿Sabe cómo lo festejamos, hermano? Compartiendo con nuestros hermanos, viviendo una vida diferente, una vida que agrada a Dios, una vida diferente, hermanos. Y el domingo había una señora que no es de aquí y le decía a su esposo: pero cómo festejan ellos ese triunfo de Colombia. Ellos no tomaron, ellos no bailaron, pero comieron de todo, se divirtieron, se gozaron y estuvieron dándole gloria a Dios. Qué bendición, hermanos. Nuestros jóvenes y nuestros niños no se perderán, no se irán para el mundo cuando crezcan, porque aquí se les está enseñando un estilo de vida diferente desde cuando tienen 1 año, 2 años, 3 años, hermanos. Y qué bendición. Yo tengo aquí a mis nietos y en todas las escuelas bíblicas lo mando. A todas las escuelas bíblicas lo he mandado, porque yo sé que aprenden una nueva cultura.
en una cultura teocrática, en donde Dios es el que gobierna, en donde las leyes son de Dios, en donde se vive de una manera diferente y en donde se puede llevar lo que Dios te ha dado a aquellos que no conocen a Cristo. Es una gran bendición. También a los varones, vemos que hay un equipo de softball y todos las semanas los convoca, los llama y se los lleva de pronto a comer y se los lleva a pasear. Hermanos, está haciendo una nueva cultura, está trabajando para el reino, está transformando las vidas de aquellas personas que le han creído a Dios y se han acercado a Él para ver y para vivir una manera diferente, de una manera que agrade a Dios. Ese es el llamado que Dios hoy nos hace. Ese es el llamado que Dios hoy nos hace. Que no nos quedemos aquí de espectadores, sino que tú y yo seamos un Abraham en donde estemos. Un Abraham allá en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro trabajo, en nuestra universidad. Que no nos confundamos como se confundió Lot, sino que nosotros podamos ser como Abraham. Acordémonos del sobrino de Abraham. Salió con él a la tierra prometida, pero se apartó. Y puso su mirada en aquello que no agradaba a Dios. Y Dios un día decidió destruir esa ciudad donde habitaba Lot. Y dice que Abraham dice, ¿cómo yo voy a encubrir esto que voy a hacer a mi amigo Abraham? Abraham se convirtió en el amigo de Dios. Abraham hablaba con Dios. Abraham oraba a Dios. Abraham recibió la bendición de Dios. Abraham vivió conforme al corazón de Dios. Y dice que Dios dijo, yo no le puedo encubrir algo como esto. Yo le voy a decir a mi amigo Abraham que voy a destruir esa ciudad en donde vive su sobrino. Y dice que Abraham intercedió, pero no pudo impedir que Dios destruyese esa ciudad, porque la maldad había llegado hasta el trono de Dios. Pero ¿qué está pasando en nuestra ciudad? ¿Qué está pasando en nuestro país que necesita un intercesor que se levante como Abraham y empiece a orar a Dios y a pedirle que Dios no destruya nuestra ciudad, que Dios no destruya nuestro país, que Dios no haga como ha pensado hacer a causa de la maldad del hombre, hermano? ¿Dónde están esos Abraham? Yo sé que allá en el Esmeralda hay un Abraham y una familia que ora. Yo creo que muchas cosas muchas batallas se han librado allá en ese lugar y Dios ha cambiado el juicio para nuestra ciudad, porque hay una familia que ora, una familia que cree en Dios, una familia que cambió sus costumbres, una familia que cambió sus normas, sus tradiciones y empezó a vivir al estilo de Dios. Yo sé que muchas cosas se han evitado, pero hoy Dios te está llamando a ti, como el Abraham que necesita en tu barrio, como el Abraham que necesita en tu casa, como el Abraham que necesita ya en tu trabajo, para que tú te levantes y transformes esa cultura en una cultura del reino. Abraham lo hizo, hermano. Abraham oyó la oferta de Dios. Abraham meditó en esa oferta. Abraham tomó en su corazón la decisión de cambiar y recibió la bendición de Dios. Fue bendición. Dios lo engrandeció y pudo bendecir a las naciones de la tierra. Y así lo hizo con Jorge Muelle. Y hoy vemos todo lo que Dios ha hecho con él y a través de él. Pero también lo quiere hacer contigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué crees tú que debes hacer? ¿Qué debo hacer yo? Esa es la pregunta. ¿Será que tenemos que salir de la comodidad? Salir de la idolatría, del paganismo,
de nuestra tierra, de las costumbres de nuestros amigos, de las costumbres de nuestros parientes que no le agradan a Dios. ¿Qué tienes que dejar, hermano? Piensa, medita. ¿Qué tienes que dejar? Y salir en búsqueda de la bendición de Dios, en búsqueda de esa oferta que Dios hoy te está haciendo. La oferta está aquí, hermano. La oferta está dada. Aquí en el tapete está puesta la oferta de la bendición, de la salvación y la vida eterna. Pero depende de ti. ¿Cuál decisión vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? Si vas a hacer los correctivos que necesitas hacer y vas a poder recibir la bendición de Dios, que enriquece y no añade tristeza con ella. Ese es el llamado para hoy. Ese es el llamado que Dios tiene para ti hoy. Que salgas de tu tierra, que salgas de tu lugar, que salgas de tu comodidad, que salgas de la religiosidad, que salgas de esa cultura en la cual te has movido todo este tiempo. Y de pronto tú amas a Dios y de pronto tú quieres servirle a Dios, pero hay cosas que no te han dejado. Hoy es el momento de abrir tu corazón y que Dios cambie tu historia. Que Dios cambie la historia de tu familia y que Dios cambie la historia de todas las familias que están a tu alrededor. Así como ocurrió con Abraham, así como ocurrió con Abraham Muelle, así puede ocurrir contigo, hermano. Así puede ocurrir contigo. Pero hay que tomar decisiones de cambio, transformar tu mente, transformar tu manera de hablar, transformar tus acciones y transformar tu manera de vivir, para poder impactar a aquellos que no conocen a Cristo. Hacer en nuestra vida un altar a Dios diariamente por todas las cosas buenas que Él hace y por todas las cosas buenas que hará. Si tú crees que Dios te está llamando a ser como Abraham, es el momento de que te levantes y le digas: Señor, heme aquí estoy para que cambie mi vida, para que me lleves a recibir tu bendición, para que me lleves a alcanzar la bendición y para yo ser una bendición para otros. Si ese es tu caso, puedes ponerte en pie o allí donde estás o pasar al altar. Yo no sé qué quieres hacer, pero hoy está el Señor aquí. Aquí está el Señor porque quiere hacer cosas maravillosas. Quiere hacer los cambios, quiere hacer los ajustes. Depende de Dios y depende de ti. Depende de tu obediencia, hermano. Depende de tu fe y depende del hacer, del obrar de Dios en tu vida. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor Jesús, yo vengo a este lugar. Yo vengo creyendo que tú tienes para mí una nueva historia. Yo vengo aquí, Señor, porque quiero la bendición de Abraham sobre mi vida. Quiero tu bendición sobre mi vida. Quiero que tú cambies mi manera de pensar, que tú cambies mi manera de vivir, que tú cambies mi manera de actuar, Señor, y mi manera de vivir. Y que yo me pueda convertir en una bendición para aquellos que no te conocen, Señor. Ven, Señor, llena hoy mi corazón de tu amor. Pon tus leyes en mi corazón, pon tus leyes en mi mente. Sé tú mi Dios, mi Señor, y que yo pueda ver tu bendición. Perdóname, Señor, porque me había olvidado de esa promesa. Hoy levanto delante de tu trono, Señor, esa promesa y decido creer que tú tienes una nueva historia para mí. Salgo de la comodidad, Señor. Salgo de la religiosidad. Salgo, Señor, de lo que no te agrada, Señor. Dejo de vivir a mi manera y voy a vivir a tu manera. Voy a caminar de tu mano, Señor, porque quiero
Gracias, Señor, por esa nueva vida que tienes para mí. Gracias por la vida que tienes para mi familia, Señor, para mis hijos, para mis nietos y para mis generaciones venideras. Te los entrego, Señor, y te pido, Señor, que esa palabra, que esa oferta, Señor, se haga realidad en mi vida. Yo decido tomar esa oferta y vivir para ti, Señor. Oh, Señor, gracias, gracias, gracias por ese llamado, Señor. Gracias, Señor, por haber tenido en cuenta mi vida, Señor. Gracias, Señor. Lo extraordinario es tu oferta, Señor. ¿Acaso te puedes imaginar? Hermano, una oferta de bendición. Una oferta grande, créelo hoy, hermano. Nunca dudes que Dios cumplirá todas sus promesas, porque Él no es hombre ni hijo de hombre para mentir o arrepentirse. Él es Dios. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y todas las promesas que te ha hecho a ti se cumplirán. Él te bendecirá. Tú serás bendición. Maldecirá a los que te maldigan, hermano. Te defenderá, te protegerá. Y te volverá una bendición para aquellos que no conocen a Dios. Gracias, Señor. Gracias por esa nueva historia. Gracias por ese nuevo tiempo. Gracias por esa nueva vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, gracias, Señor. Porque me escogiste, me llamaste, Señor. Gracias, Dios. Dale las gracias, hermano. Dale las gracias a tu Dios.